Y dije, esta me denunció. Esta me denunció. Y me fui bravo, con 5 corbatas. Disfruté en la última banca. Y comenzó a predicar, y todo era para mí. Todo era para mí. Yo entendí como que ella le contó algo al pastor. Y que ella no le contó. Dios conoce lo que uno necesita. Uno conoce. Dios conoce lo que tú y yo necesitamos. ¿Verdad? Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Escúchame esto. Mira, te voy a preguntar. Gracias, ¿verdad? El creyente tiene prioridad. ¿Cuál es la prioridad del creyente? La oración. Amén. La lectura. Amén. Congregarse. Amén. Ayunar. Amén. Alabar a Dios. Amén. Y servir a Dios. Amén. ¿Tiene prioridad?